La fantasía lo envuelve todo, nuestros despertares, nuestros sueños y nuestro día a día. No la notamos, pero está ahí, lo podemos asegurar. Quizás por eso nos atraen tanto las historias fantásticas, por esa capacidad de hacernos olvidar los problemas, de trasladarnos a mundos nuevos con sus propias reglas. Tolkien, Michael Ende, Rowling, Martin, Rothfuss, Sanderson, Abercrombie... Son muchos los nombres que nos han facilitado esta tarea a lo largo de las décadas. Pero si hay algo de la fantasía que nos atrae es la capacidad que tiene de devolvernos a nuestra infancia o juventud, a esa sencillez de espíritu que se empeña en querer que el bando del bien acabe por fin con el del mal. En estos tiempos que corren ya cada vez es más difícil distinguirlos en el mundo de los adultos. Menos mal que nos quedan las letras y los finales esperanzadores de los libros. Bienvenidos a Papel y Tinta. Así que Disney tenía que estar. ¿Los cuentos son el inicio de la fantasía? Yo creo que sí. Es una forma de que los niños de hacer que se interesen. A mí son los cómics. Por la literatura. Pero los cómics cómics ya son más mayorcitos. Están ya. más mayores. Tú, por ejemplo, yo lo sé por mi sobrino. Yo cuando empezó a leer, lo primero que cogía eran los libros de Disney. Y esa fantasía y ese juego le daban ganas de seguir leyendo. Hombre, es verdad que hay magia en casi todos los cuentos. Yo pasé de Asterix a los cómics, de los cómics a la novela. Que también es su magia, porque al fin y al cabo el caldero. Hombre. Sí, Su- alguien su diría que es fantasía. ciencia, pero... Su fantasía Pero como tiene la también. pócima es mágica y no sabemos Los la zapatos de receta, Obelix. es fantasía. O sea, que el hecho de que tengamos aquí La Bella y la Bestia es por eso, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Al fin y al cabo es fantasía. Coges objetos inanimados, coges una tapa y una tetera y le das vida. Y coges a un príncipe y lo pasas a ser una bestia, con su alma y todas sus cosas. Entonces, es una forma de fantasía y de hecho creo que la mayoría nos ha pasado. Es el primer contacto que tenemos con la literatura. Bueno, en la versión de Disney no tanto, pero el cuento en sí original es muy gótico también, ¿no? En ese sentido. Es que la mayoría de Ese lo que ha hecho castillo Disney... lúgubre, esa bestia, ¿no? Encerrada. Sí, la Lo que ha verdad. hecho Disney ha sido endulzar un poco unos cuentos que eran bastante oscuros. Sí, la verdad es que casi todo. Bueno, el de la Bella y la Bestia no tanto, creo yo. Ese era más... A mí me daba más risa que otra cosa, porque... No sé, Bella no es tan lista como lo ponen en la película. Hombre, ya, Un poco sí. torpe. Te lo has puesto un poco culturilla ahí. Básicamente. La tiraron más para los libros de lo que en realidad... Es que claro, una chica con síndrome de Estocolmo había que darle algo de interés, ¿no? Para Sí, que porque tuviera si no- un porqué, ¿no? Es que tú pones esos niños de 7 8 años. Sí, No. Hay quien vería incluso otras versiones más perversas ahí en la historia que mejor no, Sí, vamos, por eso. no vamos a tocar. Pero sí, es una forma. ¿La Divina Comedia es fantasía? Para mí sí. A Sí, ver, que es sí. fantasía, hombre. Aparte de los debates de si hay vida tras la muerte y tal, Sí, de o sea, las temas religiones y tal. trascendentales. Como por ejemplo Dante, que habla del infierno cristiano, pero como nadie ha visto el infierno y ha regresado para decirlo, tiene que... Esto es fantasía. Lo que él ha visto, Sí. él ha plasmado ahí es fantasía. Que sepamos, nadie ha vuelto diciendo que sepamos. Ahí está, Por bueno. lo menos también que lo haya reconocido. Que lo haya Bueno, reconocido. y si alguien lo ha reconocido, se la toma por lo que sea, que tampoco se le va a tomar en serio. O a lo Que mejor- habrá alguno, igual que dicen que viene de otros planetas, te puede decir que ha vuelto y nadie se lo cree. O sea, que tampoco no... Además, que seguro que lo hay, ¿eh? Aquí hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y seguro que en Estados Unidos hay un montón. Lo que es cierto Bueno, es que el ejercicio... estarán hasta organizados. En Estados Unidos hay más. Allí estarán más cerca del infierno, sí, quizás. Que decía yo que el ejercicio de imaginación que hace aquí Dante es una maravilla. O sea, idear cada círculo con cada pecado capital, ese Digo, círculo final. El infierno de Dante, que lo divide, tanto el purgatorio como el paraíso, también lo divide en círculos y lo describe de manera fabulosa. A mí por lo menos me encanta. Ya digo, para que haya hecho las películas y los videojuegos, así lo ha tenido que describir. Y además que tú vas leyendo y es como, que yo, pero este que ha estado aquí, ¿o qué? ¿Cómo narices? Lo describe también. ¿Cómo narices? Además, es que le da ese toque que tú esperas en el infierno, que Y, es cierto, fabuloso. y tiene hasta su sentido, ¿eh? Porque ese primer círculo, digamos, que es para los niños no nacidos, no sé qué. El limbo, sí. El limbo, efectivamente. Luego va Los con no cada bautizados. pecado capital, tiene su castigo particular para esos pecadores que están ahí permanentemente. Efectivamente, y también para los que, aunque habían sido buenos en vida, no habían hecho nada malo, también estaban en el infierno básicamente por no ser cristianos. Pues no crees, de verdad, de verdad. Y es eso, a mí como me gusta tanto la mitología, pues yo me encanta la griega, la romana, y la cristiana es algo que me encanta porque tiene tantas cosas que desconocemos y todas de
de una invención, digo yo, en plan la mitología. Ahí está. Pues sabemos que el Antiguo todos los Testamento nombres, bebe de otras ahí está. mitologías, ¿no? Y es más, el relato que yo escribí en Relativo iba básicamente sobre uno de los demonios que no se conoce, que se llama Mammón, que es el demonio de la avaricia. Y entonces, yo es que me encanta, y sobre el Leviatán también escribí. A mí es que me encanta la mitología, ¿qué le voy a hacer? Me gusta el infierno, el pecado. De hecho, es el relato que más recuerdo de ese libro y la felicité porque le dije, Sí. es el mejor relato del libro, La mano de oro. Además que recuerdo hasta el título. ¿Digo? Me encantó. Aquí tenemos cantera en eso. Sí. Otra cosa no, pero cantera. Me faltó la novela, vaya por Dios. Pues pero nada, bueno, eso nunca es tarde para eso. ya va. La novela es ciencia ficción, así que... La novela es ciencia ficción, además la idea es muy buena. La llevamos al cómic también. La llevamos. También. Yo Bueno, creo que pega. lo tenemos en versión cómic también aquí, basado en ese videojuego de EA, creo que era, ¿no? Si no recuerdo mal. De Electronic Arts, Electronic Arts. que también está muy bien, la verdad. Toda la fantasía, bueno, lo estamos viendo ya que no, pero ¿creéis que los puristas, esto que dicen fantasía, tiene que ser espada y brujería, dragones? Yo creo que los puristas sí, ¿no? ¿Verdad? yo personalmente no, pero yo creo que el purista, a todo lo que se salga un poco de, no sé, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y compañía, dirá que no es fantasía, ¿no? Sí, pero Juego de O Tronos a fantástico. su vez es muy distinto del Señor de los Anillos. Sí. O sea que, ¿dónde ponemos el límite ahí de lo que es fantasía? Porque ahí, quitando los castillos y poco más, realmente sí que hay batallas en los dos, pero no, Y son dragones. mundos totalmente... Bueno, es cierto. Son mundos totalmente distintos. Es que a mí, personalmente, yo creo que realmente, incluso la ciencia ficción realmente es fantasía, ¿no? La separamos realmente por el futuro, los viajes al espacio, en el tiempo ya también un poco, pero... Bueno, todo, y todo cierta un poco base es fantasía, científica ¿no? que sí que Exacto. tiene, ¿no? Yo Exacto. creo que sale un poco la diferencia. Pero después, yo creo que los puristas sí dirán eso, pero para mí no. Para mí no tiene por qué ser... Hay yo creo que algunos que podrían decir esos puristas eso, porque si nos fijamos en casi todo novela fantástica o cómic, siempre tenemos ciertas razas, ¿no? Y ciertos personajes que encajan en todas y aparecen en todas. Yo es que me parece que la fantasía tiene varios subgéneros. Es decir, la eso épica, sería como más donde se puede acertado. meter Tolkien y demás, y ya otro tipo de fantasía, por ejemplo Harry Potter o no sé, Narnia, por ejemplo, Narnia. no tiene nada que ver con Harry Potter y también es fantasía. Efectivamente. Es que Al fin Ni y al con cabo el Señor son de los Anillos, la y fan- eso que Luis era coetáneo de Tolkien, ¿no? Eran amigos incluso. Es que yo creo que no se puede encerrar la fantasía en un género, sino ese género en la fantasía, ¿no? Es decir, la épica, como creo yo que es Tolkien y demás, se puede meter dentro de la fantasía, pero no al revés. La fantasía es prácticamente por todo, ¿no? todo lo que sea inventar un mundo en el que se vaya más allá de la realidad, de lo que tú tienes aquí. Donde tú puedas meter... Yo recuerdo uno de los comentarios que hizo Concha Perea cuando estuvo aquí con nosotros en la jornada, que decía, a ver, ella sabe de historia, pero ella lo que quería escribir en algo en lo que si quieres meter un dragón, que puedas meter un dragón. Que quieras meter un mago, puedes meter un mago. Ya sea tipo Harry Potter, ya sea que metas un mago, yo que sé, tipo Elrond, que de repente ahora te haga algo ahí... Claro. Es que puedes meter mil cosas, la fantasía engloba todo eso. O sea, que cualquiera de ellos se puede englobar y no tiene que ser la épica solamente. Entonces, la fantasía es cualquier género en el que tú puedes, o sea, es un género en el que tú puedes abrir a cualquier mundo. Y en el que objetos inanimados hablen, que una muerta vague por un instituto después de atragantarse con una gomita, como es Hotger. Te ríes un montón, me llamó un montón la atención. Ese libro me persiguió durante años. O sea, cada vez que iba a algún sitio me lo encontraba. Y era como, me lo tengo que leer, o sea, ya era un momento en que... Son señales, ¿no? Sí. Ghost Girl. Y la chica verdad es que fantasma, ¿no? está bastante gracioso porque además después toda una basa, saga. la autora utiliza mucho Uy, la es visión una de la saga. muerte mexicana, de la otra vida y cómo se lleva y tal. Y está muy bien porque es otra forma de fantasía, es una forma de tratar con los fantasmas y con los muertos y las reencarnaciones. Y la verdad, y está muy bien porque también está hecho para los jóvenes. Es algo más liviano, una literatura mucho más suave para los chavales cuando empiezan a empezar a tocar un poco los libros, a ver si me gusta o no. Es otra forma. Y ¿Para también qué, es ¿Para qué fantasía. edades, Laura, más o menos? Pues yo esta la cogería entre 13, 14, 15. Cuando empiezas en el instituto. Hasta 99, ¿no? Sí. O más allá. O más allá, exacto. ¿Por dónde le diríamos a un niño, no sé, que empieza en el género que empiece?
valga la redundancia. No sé, yo quizás creo que lo que tú decías antes venga un poco a que todos, o por lo menos nuestras generaciones, han creado con la fantasía épica, ¿no? Como tal, con El Señor de los Anillos, libros Claro, de ese, yo, de por ese ejemplo, tipo. yo Y soy quizás por eso fan los de más Tolkien puristas absoluto, digan eso. pero yo no recomendaría a Tolkien para empezar. Yo, por ejemplo, El Señor de los Anillos no lo recomendaría para empezar. Porque Tolkien para mí es como leerte de repente Los Miserables, ¿no? Que tu primera novela sea Los Miserables. Sí. Sí. Es un poco... Eso es querer aburrirte antes de tiempo, creo yo. No, pues lo digo por... Tienes que más tener que aburrir, cierto bagaje. la Pesa. densidad, Es decir, la cada- complejidad de la novela. Claro, ¿no? cada cual tiene no su tienes libro bagaje. para empezar, ¿no? Por ejemplo, el mío fue Harry Potter. Ujú. Yo empecé con Harry Potter con... Tuyo y toda una generación de lectores Totalmente. que gracias a Rowling tenemos hoy Porque, día. es como dice Laura, es una forma muy ligera de leer. Yo me lo bebí en una semana. Claro. Que mi madre me decía, niña, come. Y no. Luego ya Y no come quise para el más, libro. que comiera, pero pero eso, a partir de Harry Potter, yo es que me enamoré de lo que es la lectura, porque... Sí. Y además, si no te has visto las películas, mejor todavía. Los libros Eso siempre sin son mejores. duda. No, por supuesto. Sin duda, vamos. Los libros siempre van a ser mejores. Yo pocos libros he visto que la adaptación haya sido mínimamente igual. Ya no digo mejor. Igual que el libro no van a ser. Parto otra vez una lanza por La Orden del Fénix. Me parece mejor la película que el libro. Quizás sea la única película que me parezca mejor que el libro. Estoy contigo en ese libro al menos, sí. La verdad Pero Es que ahí concretamente siempre- en esa saga. Harry siempre está enfadado en esa, es muy pesado, es muy pesado. Sí, y esa Dolores Umbridge y todo el rato castigando, no sé, a mí me aburrió muchísimo ese libro, pero bueno. ese se hizo un poco... Es verdad que la saga en sí es muy interesante para cualquier edad. Yo la pillé ya muy mayor, no me da vergüenza decirlo, y aún así la devoré, vamos. Me encantó. muchísimo. A mí me encantó. Y yo en la fantasía, la verdad es que yo entré tarde. Y entré, como hemos dicho, que no se debería de entrar. Es decir, yo empecé a leer Fantástica a los 18 con Tolkien. Tú hardcore, ¿no? Ahí. Sí, Yo antes ciencia ficción, alguna novelista y mis cómics. Y a los 18 me leí, el Silmarillion, me leí yo. O fue sea, mi la primer- Biblia, por el la final. Biblia de la fantasía te leíste. Sí. Se lo debo a la Armada Española. Os daba mucho tiempo en las navegaciones y me leí el libro y por ahí me enganché y ya empecé. Me leí todos los libros de Tolkien y empecé. Pues yo engancharte con el Silmarillion es complicado. Como me Sí. enganchó. Mucho. Porque yo quizás es el único Y libro me, de Tolkien que no he leído reenganché todavía. por ti también con Patrick Rothfuss, que creo que es una vuelta de tuerca bastante Sí, El bonita Hombre del Viento. a la fantasía. La saga del asesino de reyes, ¿no? Que todavía no sabemos por qué se llama así la saga, pero... Sí, Yo porque- reconozco que me voy a ganar muchos enemigos después de este comentario, pero ni he terminado Tolkien ni he terminado Rufus. Fuera. No. No he podido, y que conste que he intentado el Hobbit, he intentado el Señor de los Anillos, he intentado el Silmarillion, que es la Biblia como tú dices, o sea, yo ya después de no sé cuántas hojas de el hijo de Sí, dije, no, el Silmarillion no se El puede leer. Silmarillion No yo puedo. sé que es muy hardcore, pero Silmarillion por ejemplo, es el más Hobbit para muy consultar. light, el Hobbit es una cosita. El Además, Hobbit te sí es engancha un cuento, rápido. al fin y al Pero cabo. a mí el problema que yo siempre he tenido con Tolkien, y es verdad, y lo diré, y sé que me gano enemigos con el comentario siempre, pero lo reconozco, es que para mí es excesivamente descriptivo. Sí. Que después sí es verdad que para la película fue ponerse los mandes a Jackson. Me parece estupendo. Pero que tú me digas hasta el último milímetro que tiene la hierba, Sí, me es que sobra. Tolkien era así. Me sobra. O sea, a mí dime que hay un campo, que hay una pradera, que hay una montaña, y yo ya lo pongo en mi cabeza. Pero A ver, Yo no- estamos, tres estamos hablando páginas diciéndome de lo un verde hombre- que es la hierba. Estamos hablando de un hombre que inventó 3 idiomas para una novela. O sea, Y que conste que a pesar de eso yo aprendí uno. sí, ¿no? O Yo sea, aprendí Quenya, vale. uno de los élficos, De los dentro del elfos, ¿no? Sindarin. Toqué las runas de los enanos y también vi algo de Ent, que también es otro idioma. O sea que no lo leí, pero sin O sea, embargo sí me esta metí niña en es el- rarita, porque no pero se lee la es- novela, pero los idiomas sí no se los conoce. Pero, hombre, porque esa parte sí me gustaba mucho, pero es verdad que cada vez que intentaba leerlo se me atrancantaba No por sé, eso, para- porque es muy descriptivo. Para mí no es un problema, un defecto que sea tan descriptivo, porque además después cuando lees la novela entera todo te encaja bien. Es que es a lo imposible mejor que no encaje. Este hombre- para dejarlo más a tu imaginación, yo creo que cada uno podría haber tirado, y yo creo que no era su idea era precisamente guiarte, porque él lo estaba viviendo, lo estaba viendo y quería que fuese así, que el lector fuese por el camino que él marcaba, no Sí, quería sí, sí. dejar tanto a Sí, la a la imaginación. imaginación. Yo he leído los libros en los que se explica cómo él escribía la novela, que son como 4 veces la novela de largo, y era
realmente era un detallista máximo hasta el punto de que si él veía que una distancia no se podía recorrer en el tiempo en el que él quería que transcurriera la acción, pues directamente borraba todo. O sea, no adecuaba la distancia a lo que tenía que pasar, sino que borraba todo el principio hasta conseguir que le cuadrara perfectamente el día en el que tenía que llegar Frodo a la aldea de Bree, por ejemplo. O sea, sí, vamos, que no iba a llegar antes o más tarde a la posada. Claro, No. es que por eso También es verdad que es así. calculaba cómo se llegaba, cuánto se tardaba en llegar a caballo a los sitios, cuánto se tardaba, como sabía los kilómetros que había de un sitio a otro, porque también lo tenía establecido. Sí. Sí, él tenía su mapa totalmente mapeado. A mí me parece esa la grandeza de Tolkien, ¿no? El que ese mundo realmente podría existir y se podría hacer a escala tal y como él lo pensó, ¿no? Porque es Yo real. cuando empecé a estudiar Cuenya fue precisamente en la época del instituto, porque la base que tienen los idiomas de Tolkien están basados en la gramática del latín y el griego, que es la misma. Entonces para mí era muy fácil, o sea, era meter un idioma más, ya llevaba 5, por uno más tampoco pasaba nada. Ese no da créditos, ¿no? No, ese no daba crédito. Pero mola cuando dices, oye, sé élfico, y la gente se te queda con cara de... Para ligar sí sirve. Con friki sí. Claro, por supuesto. Con friki. Con friki sí. Bueno, yo Tolkien sí es verdad que a todo el mundo le digo que tiene que leerlo, pero eso cuando esté preparado. Así que léelo, termínalo. No, lo tengo pendiente, o sea, ya es amor propio. Sé que tengo que terminarlo, pero cada libro tiene su momento. Si consigues llegar... Bueno, es que Las dos torres para mí es el mejor de la trilogía. Totalmente. Aunque en las películas sea quizá la tercera película un poco la mejor. Sí, yo creo que aunque en el cine... A mí me gusta, es la que más me gusta de las tres. O sea, a mí la batalla del abismo de Hel... Y el Me libro encanta. además abarca muchísimo más que la segunda película, abarca todo el arco de Ella la araña y toda esa parte también, entonces el libro es maravilloso. La verdad que sí. Para mí, sin duda, es el mejor. Y el Hobbit también me gustó bastante. No tanto, pero también me gustó. El Hobbit es que no deja de ser un cuento, como Y es decía eso, Laura al sí. principio. Es como un cuento, es una cosa. Además, yo me lo bebí en menos de una semana, el Hobbit. No tiene mucho... Pasa que Tolkien no inventó él el camino del héroe, digamos, pero sí es verdad que a partir de Tolkien ya parece que todo es copia de Tolkien, en el sentido de que siempre los héroes suelen ser personas o que son campesinos, o que son poca cosa, son pobres, tal, y en un momento dado le llega esa misión de salvar al mundo. Llega el Gandalf de turno y te dice, ahora es tu momento. Sí, la figura del mentor, ¿no? De Gandalf también. No lo inventó, pero yo creo que llegó a un top, que no sé si se ha rebasado todavía o se ha alcanzado él mismo, pero él llegó a un top que, claro, ahora todo escritor, pues yo creo que quiere llegar a ese mismo nivel y sigue los pasos del maestro. Esto es como hablábamos en ciencia ficción de Asimov, ¿no? Que marca un punto Marcar y camino, aparte, Claro. y de ahí pues ya parece que esto es una A partir de ahí copia, se pero- mide todo. Es el punto de referencia por el que se van a medir los que vienen detrás. Y es verdad que antes de Tolkien, ¿quién? Que famoso como tal. Exacto, es que la cuestión es que parece como si lo hubiera inventado la fantasía, no la inventó, A ver, lógicamente, tenemos a Dante, pero aquí, buen pero representante. parece- Pero no fue si un- entramos ya en su fue un género, como bestseller. dice Ángeles. Yo te puedo contar mitos los que quieras, ¿eh? claro, la mitología al fin y al cabo es fantasía Desde que y yo existe el soy hombre fan es fantasía, pero- de la mitología, me encanta. La griega y la romana son mi perdición y la nórdica también está muy bien. Pero es verdad que parecen géneros distintos, siendo fantasía. Pero por eso, porque yo creo que a raíz de Tolkien ya pensamos en fantasía como el caballero, el dragón, la princesa o la guerrera. No sé. Y es como, no señora, Sí, esto por- también puede ser fantasía. Por eso a mí me gustó mucho Rufus y su saga. No sé si trilogía al final, pues no sabemos en qué va a quedar el asunto, pero... Él ha dicho que la tercera es el final del primer arco. Exacto. O sea que- Que Eso es una que ahí saga. queda. Posiblemente. Eso es saga, más de 3 ya es saga. Posiblemente yo muera y no vea esa saga terminada. Pero- y veremos a ver Juego de Tronos. Evidentemente, sin embargo, no es la fantasía épica al uso como la hemos conocido. Sí bebe mucho, Rothfuss bebe mucho de Harry Potter en toda la parte de la academia, aunque no sea igual, pero sí te recuerda en cierto sentido ese crecimiento interno, ¿no? Pero claro, Rothfuss va más allá, inventa ese sistema de magia, la simpatía, lo llaman, ¿no? simpatía. En el libro, ¿no? Que exige un cierto sacrificio por parte del mago, entre comillas, en fin, es un poco más complejo, es una vuelta de tuerca, como tú decías. Exacto. Pero a mí me encanta. A mí, lo que más me gusta de Rothfuss es su forma de escribir.
independientemente de que la historia te pueda llegar más o menos. Además también lo enlaza muy bien con la música, ¿no? Que tú en un principio te choques y dices, esto aquí no me va. Sí. Y sí, le da ese toque para que te enganche y empiezas a contarte la historia a través de la música, y como desde pequeñito el protagonista se ha criado con esa música, y la verdad es que, aunque dices en un principio, a mí esto no me va. Pero a mí... De nuevo vamos al origen humilde del protagonista, en este caso son titiriteros, me parece, ¿no? Y luego esa misión, bueno, en este caso es de venganza, ¿no? De la muerte de sus padres y tal, y que él tiene que investigar quiénes son esos que han matado a todo su grupo de teatro, en fin. Y luego también está ahí la trama de ver por qué ese nombre, como tú decías, ¿no? Por qué el asesino de Reyes, ¿no? Porque después de ahora mismo 2000 y pico páginas precisamente eso, ¿no? Exacto, en esas 2000 y pico páginas te está contando precisamente esto, ¿no? Esta venganza porque mis padres han muerto, porque tal, pero ¿por qué eres el asesino de Reyes? ¿De qué te viene eso, tío? ¿De qué esa espada que tienes colgada en tu mini taberna? Son cosas que dices tú. Sí, a mí me gusta mucho, yo creo que Rothfuss lo hace muy bien, no sé si lo habéis leído, pero en ese libro alterna la historia del pasado, de cómo él se convierte en lo que es, con algunos pasajes en el presente, que ya es un tabernero hecho polvo, que no sabemos qué le habrá pasado para que llegue tampoco a ese estatus. Pero sí me gusta que Rothfuss, cuando lo necesitas, cuando estás ya un poco aburrido de esa trama del pasado, te mete un capítulo en el presente y dices, Dios mío, explícame más, por favor. Servimos. Totalmente, te deja con esa de decir, justo en el momento en el que iba a decir, ya no puedo más con el pasado. Y sabe darte lo justo hasta que dices, ahora otro poquito de aquí. Es que es lo suyo para que el lector no se te aburra. Es que como empiezas a hacerle esos cambios, a mí es que lo que me pasaba, que llegó un momento en que le di la oportunidad a Rothfuss de, ¿cuántos fueron? 110, 120 páginas. Y si dije, en 120 páginas no me has enganchado, lo siento, pero ya no. O sea, te puedo dar margen. Yo entiendo que tienes un arco, que tienes que... Pero si a las 110, 120 yo sigo todavía esperando a saber por qué estás ahí y no me terminas de dar algo... Bueno, pero claro, nosotros no hemos leído los 3 libros, los 2 y el otro que son que sacan, que hace un poco de... Que más que de un camino libro, paralelo, sí. ¿no? Es como un spin-off, ¿no? Sí, es un spin-off. Para contarte la historia de otra. La historia. Exacto. Y sin embargo, seguimos sin saber. Hay más dudas que al principio. Ve a mí por esas cosas, yo leo para disfrutar, muchísimo. Pero para estar con la cosa de que no termina de contarme... A ver, pero esa duda y ese gusanillo sano de tu... Sí, pero que vayas quitando gusanillo. Aquí el problema es que este hombre tarda, igual que Martín, 6 o 7 años en sacar un libro. Eso no es de recibo, señor. Esto es como la serie, hay que esperar a que saquen todo y entonces pero te arriesgas a los spoilers. También es verdad. Sí, es cierto. Yo ese problema no lo tengo. Yo soy doña spoiler, me da igual que sea en libro o en serie. Yo tengo siempre la discusión entre Rothfuss y Martin. ¿Quién es mejor? A mí me preguntan y yo digo... A mí, personalmente... Mejor escritor para mí es Rothfuss. Mejor historia, mejor mundo, mejor todo, Martin. Mejor trama. Yo estoy contigo. Sí. Para mí sería ideal que Rothfuss hubiera escrito la historia de Martin. Sería el libro definitivo de fantasía. Yo creo que si se uniesen los dos para hacer otra saga sería brutal. Sí. Eso sería ya el sumo. Porque para mí, como escritor, como forma de escribir, Rothfuss, sin duda. Pero como manera de hacer ese mundo y de contar también las batallas o de pensar en la trama con los personajes, Martín, no sé, también será que me sale la vena sangrienta, ¿no? Y a él le gusta pasar por las palabras. Yo leo para disfrutar. Pero madre mía, el Trono no se disfruta precisamente. Bueno, si eres sanguinario, sí. Bueno, si eres Llega un sanguinario, punto en que acabas como no, casi... yo soy sanguinario y lo paso mal, ¿eh? Deja de encariñarte con la gente. En plan de, esa parte sí. yo por si acaso no me te encariño protegen, ¿no? contigo. Claro, es como claro. me caes bien. Ahí está. Voy a llorar cuando te mueras porque sé que vas a morir. ¿Ves? Efectivamente, tú ya das por hecho que va a morir. Piensa lo peor y acertarás. Lo bueno de Martin es que te acostumbras rapidito. O sea, ya en en el primer libro empieza pla, pla, pla y dices tú, madre mía, si esto va a ser así. Ya me la he quitado todo. Aquí... Yo mientras no me quitaría, que estoy viendo que va a caer, pero... Es verdad, era el personaje que te decía en cualquier A mí momento. me sorprende muchísimo que queden estar todavía en pie, ¿Verdad que sí? Yo también. Me Mientras sorprende yo que durara bastante. tanto, Bram. Sí. Yo creo que la grandeza de Martin es un poco esa, meternos en la piel de la familia Stark, que todos empatizamos enseguida con ellos, con todos, el bastardo incluido, aunque ahora ya sepamos que no es bastardo, en fin. Bueno, da igual, para quien nos esté escuchando no he dicho nada.
Además, todo el mundo ha tenido que ver esa serie ya, si no, pues, Bueno, ¿qué hacen en el bueno. mundo? ¿Qué hacen en el mundo? Hasta ese punto yo creo que ya lo hemos visto todo. Me refiero a eso, ¿no? Que nos hace empatizar con esa familia y luego empieza a pasarlo a cuchillo a todos. Bueno, hacha, cuchillo, lo que se encarte. Yo Sí, creo algo con lo que pilla mano. Son Yo creo que originales con es eso. la segunda familia que más sufre hasta el momento en esa saga. ¿eh? Sí, sí. Luego está estos otros de la boda roja, ¿no? Que esos desaparecen literalmente. Bueno, sí, Los Frey. Los los Frey, Frey, sí. pero Por después de mi los querida Frey yo Aria. creo que los Star Eso fue son los que más tanto. sufren de momento en la saga. Yo aplaudí en ese momento. Yo también. Bueno, Cuando- hoy por hoy que ya quedan pocas casas en pie, porque los Tyrell están Los Tyrell también todo- caen con... Tyrell han Eso caído sí todos. que lo pasan por la espada y lo que haga falta. Ahora, Totalmente. momento Olena, eso... O sea, esa mujer ahí... Ahí estamos hablando ya de serie, ojo, ¿eh? Sí, pero... Los libros no han llegado a ese punto todavía. No. Que esa es otra. O sea, Exactamente. el rollo Martin de me hago una serie y la serie acaba antes que el libro, o sea, es como... Sí, y además la y- serie se separa tanto del libro que ya... Y me cargo prácticamente- gente en un sitio que no me cargo en otro y viceversa. Bueno, eso estaba un poco avisado por él, ¿no? Porque además, no sé si en todas las temporadas, pero al menos creo que hasta la tercera temporada él era el co-guionista. Sí. Y avisó que la serie no iba a ser totalmente fiel a los libros y que iba a haber diferencias también, para darle un poco. Yo entiendo. Pero también no Yo sé si fueron defiendo que no rumores sean que iguales, se pero- iban a acabar la novela antes que la serie. No. De hecho, ya salió este año otra vez diciendo que para el año que viene tampoco. Yo no sé cuándo eso me hay que esperar. No, de hecho amenazó diciendo que si la gente sigue brindándole presión, se cargaba todo y a tomar por saco poniente todo y Sí. se acababa el libro. Sí, eso sería el final Nada, ideal. Sí, así. Yo Pero leí- como me yo sigan leí el- Que pegando, arda todo entre todo. fuego valerio. Recuerdo haber leído el tuit de él, traducido, lógicamente, y decía literalmente eso. Parecía, en un momento en el que le metieron mucha presión y dijo, si me seguí presionando con el tema, el cometa rojo va a caer y se acabó Pues poniente. fíjate, se a acabó- mí me daría hasta igual. O sea, cárgate a acabó quien todo. quiera, pero termina Yo me la lo serie. esperaría. Termina la saga, por Dios. Él ya me sabe en final agridulce, ¿no? Eso sí lo ha dicho. Sí, porque además después, ahora a ver cómo acaba la serie, cuando le dé al buen hombre por acabar la saga de libros, cómo acaba la saga de libros y qué sabor te queda después de los dos finales y la separación en el tiempo de A ambos. mí me surge también la idea de ¿la serie copia las ideas de Martin o Martin va a copiar ideas de la serie para terminar su saga? Es que es complicado, ¿eh? Sí, Ahí esa duda la la línea es tengo. un poco fina ahí, ¿eh? Yo creo que no se va a copiar de la serie. Él ya tiene yo creo que la historia él ya la tiene en su cabeza desde primera hora. Distinto es cómo lo ha ido desarrollando y con el tema de la serie ha ido cogiendo más margen, también ha tenido más boom, ha tenido más presión. Ya no se ha centrado solo en escribir libros, sino también los guiones. Pero yo creo que cuando tú empiezas una historia, tú sabes perfectamente cómo acabar. Aunque sea Sí, un libro o pero aunque el sean 10. camino, o sea, claro, él dice que el final es agridulce, él sabe cómo va a acabar. Pero es como decíamos, ¿a quién se carga? Porque puede ser agridulce con 20 muertos o con 200 muertos. Bueno, para los que quedan ya mucho no hay. Con lo que ha dejado ya. En No, fin, esto está ahí un poco abierto el tema. Esto es un mundo en el que, lo tienes difícil, ¿no? El que llega a la octava temporada es un campeón, vamos. Hombre, yo digo una Totalmente. cosa, yo creo que se quede quien se quede en el trono de hierro va a ser agridulce. Porque por un lado Cersei sí es la mala, pero tiene su punto y se lo ha ganado también. Sí, a mí me encantan a los las los malas, villanos pero de- se lo ha ganado. Los Cersei villanos a mí me de gusta Canción mucho, de ¿eh? Hielo y Fuego. Pero son Daenerys- A mí en me teoría- recuerda al Joker de Batman. Sí, pero yo, En yo plan de, es un personaje que, Sí. aunque sea el villano, tiene y su encanto. acabas diciendo, tío, es que eres un pedazo de personaje como un... Sí, o sea, tiene un carisma que tú dices, no me importaría que al final te quedaras con el trono. A mí me van a matar, pero yo preferiría que ella matara a Daenerys del tirón. O sea, Sí, te voy a matar, pero yo. Con la bruja de Arya te voy a matar. Yo ya he dicho que mientras que Arya no muera me da igual. Bueno, ya veremos. Estamos dentro Si de Arya- unos años cuando veamos. Si Arya el se las programa- carga las dos, tampoco te pongo muchas pegas. ¿Verdad que sí, eh? Vamos- Arya. No, yo creo ¡La que se va a reina! cargar- yo creo que en la serie va a reinar una y en el libro va a reinar otra, fíjate. Y lo Podría mismo, ser. lo mismo perdona a la hermana, ¿no? Ahí ya sería ese punto, ¿no? Me cargo de Y yo Daenerys, me miedo al cargo final a Cersei, yo perdono a mi miedo hermana, que nos pero carguemos, bueno, fíjate. tampoco Yo es- espero que Sansa muera de alguna de las maneras. ¿sabes? No, tú no puedes Me con parece Sansa. un personaje odioso. Necesario para la trama, pero. A mí me parece que ha odioso. mejorado Hombre, un poquito necesario como tampoco. personaje a lo largo de, por lo menos de la serie, quizás más que de los libros, ¿no? Pero sigue siendo un personaje que dices tú, vale, es una pieza que si la quito de aquí probablemente no funciona igual, pero que tampoco me despierta simpatía, ¿no? Termina de- Hombre, sí es verdad que en cierto momento ha sido un personaje estratégico. O
sea, en la batalla de Sí, los yo creo bastardos, que- si no es por ella, Yo creo que es o necesario. sea, cambias el Cae rumbo de la todo. historia. Y posiblemente en las novelas sea todavía más importante. lo tendremos Seguramente. Pero yo creo que la que se va a ganar el hachazo soy yo, porque creo que el que muere es John Nieve. Vamos. Lo tengo claro. Sí, Bueno, bueno, pero ya- John Nieve no llega al luego final. te cuento yo mi Heredero. teoría. Luego te cuento yo mi teoría. Heredero, seguro. Ya se ha cargado Juanito. Nuevas sagas que tenemos de fantasía recientes que, con mucho éxito, que ya se están preparando series y demás. La de Geralt de Rivia, por ejemplo. De Zapowski, no sé decir el nombre, ese polaco tan raro. ¿La habéis leído? No, ¿Qué va? esa no me suena. Pues una saga muy recomendable de un brujo, ¿cómo lo diría para que estamos en televisión? Un brujo vicioso, ¿vale? Vale. Qué buen eufemismo, ¿eh? Sí, era como horario infantil. Y es muy interesante, porque es un antihéroe, el personaje protagonista que viene ya de vuelta de todo, que se dedica a cazar monstruos, algunos inspirados en cuentos clásicos como La Bella y la Bestia, por ejemplo. Y la verdad es que está bastante bien esa saga. Amazon no, Netflix está preparando una serie ¿Cómo no? de la saga de Geralt de Rivia. Hombre, hay que agradecérselo. Serán los dos gigantes y cobrarán por todo, pero Amazon y Netflix están dando mucha vidilla. Andrés A ese tipo Zapowski, de creo que series se y llama el películas. autor, por si alguien lo quiere buscar. Y luego tenemos a Sanderson. ¿Habéis leído a Brandon Sanderson? No, a ese no. Yo es que, ya lo digo, Deberes, yo hasta ¿eh? que no salga y diga la gente, guau, es buenísimo, hay que leerlo, no lo leo. Yo es que me gusta más, en plan, a mi ritmo. A mi ritmo. Y con libros que yo sepa, es que me va a encantar. Este Pues ese te va a libro. encantar. Nacidos de la Bruma, El Imperio Final es la primera parte. Es una saga ya larguísima, pero bueno, se ideó como una trilogía que luego, como Rothfuss ha dicho, pues ya que vendo, pues voy a seguir escribiendo. Ya vamos haciendo Pero muy trilogía de la recomendable, trilogía. porque, Hacemos Star Wars. Trilogías de la trilogía. porque esto sí que es fantasía muy Yo quiero distinta. hablar de ¿eh? Star Wars, me lío y no paro. ¿Eso es fantasía también, Star Wars? ¿Es ciencia ficción? ¿Qué Es es? que yo creo que incluso te diría que Star Wars está más cerca de la fantasía que de la ciencia ficción, creo yo, ¿no? Ahí Sí, le no. pegan menos a la Pues ciencia. ya sí, creo. Ya, con lo que- Es con crean todo lo que están sacando. mundo, pero mundo, el planeta, ya es que no es uno, es Sí, sí, ya mucho. es una galaxia. Y encima, ciencia ficción. Pues bueno, yo creo que tiene lo mejor de las dos. Así que, Luego tenemos el rollo místico con la fuerza, excepto ¿no? Que es cuando un lo poco- coge Disney. Yo, mira, me gusta Disney, pero es que. Es que ya Disney no es Star Disney, Wars es y Marvel, Disney no. Disney ahí Casa. se ha fusionado con Marvel un poco ya en la teoría Marvel, todo por trilogías. Aquí lo vendemos Sí. todo en paquete de trilogía, funcione o no funcione, y ahí. Y si no te gusta el protagonista, te lo cambio y te vuelvo a sacar otra. Exacto. O sea, que no pasa nada. Ahí tenemos Spider-Man, que lo hacemos, lo quitamos, ponemos Uy, uno los más reboots de oscuro, no Spider-Man. me convence, Ah, ponemos uno más ya son juvenil, insufribles, a ver ya qué no pasa lo con el veo. juvenil, ¿El en fin. qué? Spider-Man, o sea, ya tantas versiones ya. El tercer reboot ya en 10 años, que se dice pronto. Los superhéroes también son fantasía. ¿no? Sí. Sí, al ¿no? final- Todo el tema de Al superhéroes. final, yo creo que además los dibujantes y los creadores de esos héroes, yo creo que tienen que beber mucho de esa fantasía, más que además los héroes de cómics, sobre todo, no hay mucha. Bueno, intentan meter un poquito la ciencia, pero muchas veces un poco forzada, ¿no? La Hombre, ciencia eso de que los cogen. rayos gamma para el Increíble Hulk no se lo cree ni el que lo hizo, pero... No, ahí en ciencia tienes a Stark, a Iron Man. Iron Man, ¿no? Sí, pero Pero por ejemplo también quitando tienes a eso- Thor que tira de la mitología nórdica. Con Sí, lo que Loki. pasa es que ese Thor es. Es un pseudo. El de la mitología es más. Hombre, sí. No me refiero a. Hombre, el actor, pues bueno, A ver, es sí. de la pena, pero ya está, es lo único. Ese Thor no vale un carajo. En comparación a la mitología. A la es que- mitología Hombre, era un bichaco mitológico que se mucho cargaba más. gigante. Claro, el mitológico es Exactamente. mucho más duro, más. Bueno, Es el que- Thor de los cómics es un poco así. Es verdad que la versión cine que nos ha llegado... Sí, Exacto, esa es la un poco- cosa. Esa es La la versión, cosa. la versión Marvel-Disney es un poco más descafeinada, Sí. ¿no? Pero en los cómics, Pero es verdad que en los sigue un cómics- poco más. No se acerca Es que tanto a la Thor mitología, Nunca pero. me ha gustado como superhéroe Thor, ¿no? Un A mí en- dios a mí en superhéroe los- que ayude a la humanidad, no. a mí en los soy- cómics No sí me termina gusta. de No, convencerte, no, a mí no. Aparte, los dioses siempre han tenido ese ego superior, o sea, como los humanos. Efectivamente. No Es les que- interesa. Es que igual que está el antihéroe, yo creo que Thor es el antidios, ¿no? Está el Sí, un poco el héroe yo- caído, Thor ¿no? es un Y- poco el antidios. Está más humanizado. No encajo con vosotros, pero tampoco con los dioses. Es que la historia de Thor es un poco tragedia shakespeariana, ¿eh? Sí. O sea, en plan de la traición del hermano, ¿no? El heredero que lo echan fuera del reino, tal, no sé. Pero ese de la película, ¿no? Y de los cómics. Los cómics De los también, cómics, de claro. los cómics. La otra ni era hermano ni nada.
La mitología no es hermano. Claro. Loki es hijo de gigantes, así que no Sí, tiene eso nada que ver también con... lo dicen, ¿eh? En la película al final se descubre que es hermanastro, en ese sentido, Entre comillas, que- sí, bueno. En fin. No hemos mencionado mujeres. Bueno, sí, hemos mencionado a Concha Concha Perea, Perea. que es un exponente... Mujer y española. Mujer española y residente en Sevilla, además. Muy interesante, La corte de los espejos. No sé si lo habéis leído. Sí. Además, utiliza también algo de ciencia, tira también un poco del steampunk, porque de hecho, incluso en tanto en la estética de los personajes como en los artilugios que crea la protagonista, tira mucho de ahí. O sea, las maquinitas, las abejas voladoras. es una... Tira también tiene mucho humor. La verdad, es bastante entretenido. Yo lo Nicasia recomiendo. recorre túneles, que es un personaje Sí, es un hada. muy ella, ¿verdad? Muy Concha Perea. Sí, pero es un hada, pero es una nueva versión de las hadas. Estamos acostumbrados a las hadas de Campanilla. Sí. Y esta hada gasta muy mala idea. O sea, Sí, sí. son de las que van y si tienen que empuñar un arma y cortarte, te corta y te mata y te hace lo que tenga que hacer. Sí, sí. Así son las hadas. No, además se basa en las Son hadas. malas, Sí, las hadas son malas, desconfiad de las hadas. Son espíritus traviesos y además muy... De hecho, incluso muy mala Campanilla leche. tiene sus momentos, ¿eh? Incluso Pero Campanilla, que es la más Campanilla descafeinada de las Pero ella hadas. se pone colorada así. tiene Sí, su pero momento. a ver, con una rabieta como un niño de 5 años que te pone rojo porque dejas de respirar, eso no Es que eso lo hace después, es decir, corta la escena, se carga quien haga falta y luego... Y ya después sale color rojo. Bueno, es interesante, además, a mí me gusta mucho la idea de que las hadas piensan que los humanos no existimos. En Sí, este es libro, cierto. o sea, piensa que somos mitología los humanos, entonces me parece muy interesante esa idea Es otro punto de vista muy interesante. Sí, y recomendarla. A mí se me hizo un poco pesado hacia el final, de reconocerlo. Sí, la pero- última parte sí es verdad que sí. Pero es un acercamiento muy distinto, ¿no? Como el que estábamos Pero sí hablando de es verdad que Sanderson o de... Para otros ser autores. fantasía, toca, por ejemplo, el tema erótico también así un poco descafeinado por encima, pero hay veces que se mete un poco más de lleno en el tema, entonces quizás es para jóvenes adultos. Sí. Yo no le iría tanto para niños. Además son libres sexualmente estas Sí, hadas sí, sí. también, sí. Son O sea, que uno de los protagonistas tenga un bisexuales, burdel, por ejemplo. multisexuales, en fin. O sea, ya directamente que en los primeros capítulos te encuentres con uno de los protagonistas tiene un burdel, es como... Sí, sí. Vale, esto para chavales no. Vamos a empezar a subir un poco la edad para empezar a leer. Bueno, que... Yo creo que está de moda, ¿no? O sea, el Juego de Tronos ya desde el principio también va al tema, ¿no? Y incluso Rufus también. O sea, el tema Sí, del burdel y del el sexo. protagonista del Nombre del Viento es lo vamos a decir en inglés, el fucker mayor. O sea, es increíble lo que ese hombre liga. Es tremendo. Pero porque estamos acostumbrados, yo creo que la juvenil siempre pensamos, o la fantasía, que es algo juvenil. Y realmente también hay fantasía un poco más para adultos, que por eso ya tocan esos temas con más naturalidad, pero lógicamente eso no se lo vas a poner a un chaval de 14 años. Yo por lo menos no se lo pondría. Bueno, Porque hay, no- hay chavales de 14 años que saben más que Bueno, ya, nosotros todos por eso te juntos. digo, yo no se lo pondría, otra cosa es que no sepa. Yo creo que es como tú, es decir, igual que los temas que tratan con la muerte, eso tampoco deberías ponérselo por moral, ¿no? Pero Exacto. realmente si el libro está bien llevado, en plan que no es algo... Sí, en ese, por ejemplo, te digo, la puerta del espejo es tan natural. Por eso, entonces, yo creo que todos los temas que son llevados de manera... Sí. A mí me sorprendió eso. Que tú dices, a mí no me impacta, pues yo creo que puede leerlo prácticamente. A ver, jóvenes, claro está, pero porque esto no se lo va a leer un niño, no por otra cosa. Hombre, te digo una cosa, es que el niño ve nada más que la anchura Por del eso libro digo. y te dice... Por eso digo. Y además por eso es digo. cierto que a mí me pasa con Concepción Perea que es demasiado rolera para mi gusto. O sea, Sí. incluso para alguien como yo, al que lee mucha fantástica, me resulta fantasía compleja de entender. Sí, pero Es porque como ya Lovecraft. se basan en el Sí, juego sí. de rol. Ella empezó eso con un blog y era a través de una partida de rol. Y el blog tuvo tal boom que le dijeron desde la editorial, escribe el libro. O sea, pero todo empieza con un juego de rol, por eso es así. Y es verdad que es muy, muy Sí, complejo. sí, muy complejo. Tiene segunda parte ya, ¿eh? La última Sí. primavera se llama, para quien lo quiera buscar también, muy interesante. Cierto. Y no me quiero dejar a Úrsula Le Guin, que fallecía este año, que es la autora de la saga de Terramar, Sí. que Otra gran saga, sí. es una saga de yo no sé cuántos libros ya, pero quería nombrarla porque me parece una figura que ha sido muy importante en el mundo de la fantasía, sobre todo de la mujer dentro del género fantástico, y yo creo que había que hacerle honor a Le Guin Sí, en este sí, caso sí. también. ¿Alguna cosita más que nos dejemos? A ver. Pues en principio... Yo creo que no, hemos tocado un poco... Pues nada, que viva la fantasía. Pues sí.